Electoral. Consejera, como siempre, un gusto saludarle y que nos dé unos minutitos aquí en Mega Noticias. ¿Qué es esto de las medidas cautelares? ¿Cómo considerarlas? ¿Hasta dónde pueden llegar? Paco, muy buenas noches. Les saludo y saludo a toda la audiencia. A ver, las medidas cautelares que se hace cargo la Comisión de Quejas son medidas provisionales que tratan de cubrir un aspecto importante cuando están los principios en riesgo frente a posibles actos de infractores de la ley o bien también tratan en su medida, en su dimensión preventiva, pues evitan y tratan de evitar un riesgo que se consume una violación que puede ser irreparable. Son obligatorias. Las medidas cautelares, tanto como tales o en su tutela preventiva, son obligatorias para las partes que se les dicta. En esa medida son actos de autoridad que resultan vinculantes para las partes involucradas y obviamente que pueden ser impugnados ante el Tribunal Electoral para que se juzgue sobre su legalidad. A ver, esta última parte son, vamos, déjame decirlo así, son órdenes, son instrucciones que dicta el Instituto Nacional Electoral. No así lo considera Mario Delgado, el líder nacional de Morena, que dice, no, son recomendaciones. ¿Son recomendaciones? A ver, no, las medidas cautelares son actos de autoridad que vinculan a su cumplimiento. Ahora, en el caso preciso que usted comenta, Paco, es importante señalar lo que la Comisión de Quejas por una mayoría de votos decidió. Y es que aquí viene un tema importante. Se le ordenó tanto a Morena, al Partido de Trabajo y al Partido Verde Ecologista de México, así como a los militantes y simpatizantes que realicen actos que no contengan elementos proselitistas y que estos actos, ya sean recorridos o las asambleas, se lleven a cabo, y aquí es esto, preferentemente en lugares pertenecientes al propio partido político, como son sus oficinas y sus oficinas municipales y estatales. De ahí el comentario, entiendo, que realiza el presidente de Morena, porque al señalarse que es preferentemente, pues se da una posibilidad de que no sea así. Se deja abierta una puerta para que se siga violentando la ley. Bueno, se deja abierta una forma de realizar los eventos. Sí. Nosotros desde la Comisión de Quejas hemos sido enfáticos en que estos eventos no tienen que tener ningún tinte Híjole. proselitista. Es decir, no se pueden posicionar candidaturas anticipadas a cargos de elección popular, no se puede pedir el voto a favor de alguien, no se puede presentar a plataformas electorales proyectos de gobierno, porque para eso hay unos tiempos definidos en la ley. Es Y correcto. desde un principio esas reglas se pusieron, Paco, esas reglas se les hicieron del conocimiento. ¿Qué conocimos en la queja? Ya los eventos, lo que está sucediendo. Y, por ejemplo, los 3 integrantes de la Comisión de Quejas acompañamos que fueran procedentes las medidas cautelares porque tienen el análisis de estas actas y estos eventos, pues hay elementos proselitistas. ¿En qué nos dividimos en la votación? 2 de mis compañeros consideraron que debe prevalecer este derecho de autoorganización de los partidos y por eso ponen estas reglas. Y en lo particular, yo consideraba que para que fuera eficaz la medida cautelar, lo que tenía que hacerse era prohibir estos eventos, justo porque estábamos encontrando pues elementos proselitistas. No obstante, las reglas están en la ley y esto va a ser conocido y juzgado por el Tribunal Electoral en una resolución de fondo, porque esto es preliminar. Lo que hace la Comisión de Quejas es preliminar para evitar un riesgo, pero el Tribunal Electoral tendrá que analizar todas las pruebas, tendrá que decidir si hay una infracción a la ley
y si decide que hay una infracción, pues las sanciones correspondientes. Oye, déjame, Claudia, si me lo permites hablarte de tú, por supuesto. Claudia, hasta donde yo tengo entendido, tú te manifestaste diferente a la hora de votar, justamente por esto que estás mencionando. A ver, ¿quién delinea cómo considerar un acto proselitista o no? Esa es una. Y la otra, me hablas del trabajo que realizará el Tribunal Electoral, que a título personal te diría, siempre veo que los resultados que da el tribunal ya son a toro pasado, ya nada que hacer. Bueno, veamos dos cosas importantes. ¿De dónde se deriva el carácter proselitista? Del análisis que vemos que en estos eventos hicimos el análisis de muchas actas que representan estos eventos. Y bueno, pues el ánimo, por ejemplo, de las personas que asisten, sí invocan que van a un evento en el que van a apoyar un cargo a una persona para un cargo de elección popular. Se oyen las voces de presidenta o presidente. Exacto. Cuando está hablando la persona que está participando para este tipo de coordinación que convocó el partido político Morena. ¿De dónde se advierte también? De los pronunciamientos que hacen estas personas, 6 personas que públicamente han manifestado su intención de aspirar a la candidatura presidencial y que presentan pues algunos programas para dar continuidad al gobierno de la Cuarta Transformación. Estos elementos se fueron analizando en cada una de las actas y resulta de ahí el tinte proselitista, los actos proselitistas. Estoy segura que este es un tema que va a llegar a los tribunales, así lo han anunciado el partido político, y me parece que nuevamente pues el tribunal tendrá que hacer un análisis y verá si las razones expresadas en la resolución ahí están justificadas, son válidas o no. Por lo pronto, pasamos al segundo tema, Paco. ¿Cuánto tiene que resolver la sala regional especializada? Nosotros concluimos la investigación, se la pasamos a la sala regional especializada porque es importante que ella analice las reglas que tenemos en la ley y analice los hechos como se están presentando para que pueda terminar la infracción. Por eso, a mi modo de ver, ahora la eficacia de las medidas cautelares era detener esos actos para que no se vayan a consumar de manera irreparable. No obstante, mis colegas también expresaron razones que resultan válidas. La razón es que este modelo elegido por el partido pues está dentro de lo que es el proceso de autoorganización, el derecho de autoorganización, y que limitarlo pues sería desproporcionado. Allí son razones, argumentos que el Tribunal Electoral tendrá que revisar y tendrá una definición. Y esto sí es más próximo, porque esta resolución la conoce la Sala Superior si se impugna, y ella podrá determinar qué debe suceder para que en su caso no se vaya a tornar irreparable. Hablando de este tema de las medidas cautelares, consejera, también hubo una llamada de atención, una llamada al presidente en torno a no hablar de los aspirantes. Estas medidas no le han sido entregadas al presidente. Lo pregunto porque en la mañana dijo el presidente, a mí no me han entregado nada y mientras no me entreguen, yo les sigo. A ver, este es un caso diferente. Estas son obligaciones de los servidores y las servidoras públicas, como están definidas con los límites que están en el artículo 134 de la Constitución. Es correcto. Esta no es la primera vez que se analiza el esquema jurídico. El esquema jurídico es: los servidores públicos están obligados a aplicar los recursos con imparcialidad para lo que son, para ejercer acciones de gobierno. Y también tienen el deber de neutralidad. ¿Qué implica esto? Que ningún servidor público de ningún orden de gobierno, federal, estatal, municipal, puede intervenir en cuestiones electorales, ni a favor ni en contra de
ninguna fuerza política, ningún contendiente, ninguna persona política, porque esa restricción la tiene la Constitución. Esos análisis se le han notificado previamente, análisis desde el derecho, al presidente de la República. Conocedores de ellos, de lo que dice la Constitución, lo que la Comisión conoce son hechos concretos, en particular estos hechos que tuvieron que ver con lo expresado, lo manifestado en las conferencias matutinas, si no mal recuerdo, del 3, del 4, del 5, del 7 y del 11 de julio. A partir de eso, nosotros ordenamos la notificación. ¿Qué pasó? Que la Consejería Jurídica, que es la que normalmente a través de la cual se le hace del conocimiento estas resoluciones al presidente, salió de vacaciones. No obstante, ya se le notificó al área de comunicación social y al vocero del presidente. Tan es así que ya ahorita se bajaron, se cumplió con la medida cautelar. Y me parece que el tema del conocimiento de los límites, y aquí reitero, los límites que la Constitución establece para los servidores públicos, no el INE, la Constitución y la ley, sí se le han hecho del conocimiento al presidente, sí es conocedor de ellos. Y ahora es importante que como demócratas pues hagamos prevalecer el orden constitucional. Esta es una cuestión legal que se reformó desde 2007. En 2007, por los reclamos de una elección que se dijo que no tenía condiciones de equidad, se cambió la Constitución, se cambió la ley y a partir de eso ese sistema no ha cambiado. Entonces, esas obligaciones ahora tenemos que hacerlas prevalecer. La Constitución está sobre todas las personas, sobre todas las percepciones, porque es la ley que nos rige y no podemos retroceder al tiempo en que la ley del más fuerte pueda prevalecer. Para eso hay un consenso social. Así que sí, efectivamente, no se le ha hecho del conocimiento de manera personal. Ya se hizo una notificación por estrados al presidente, ya se le hizo la notificación a el área de comunicación social, pero ya son sabedores por otros asuntos anteriores de cuáles son los límites que la Constitución le impone a los servidores públicos. No, Así que incluso, perdóname, Claudia, incluso por eso mismo que tú estás mencionando, no requeriría ni siquiera de estas medidas cautelares ni de esta notificación, porque son sabedores específicamente de lo que puede y que no debe de hacer por parte de la violación a la Constitución a la que prometen hacer respetar. ¿Es correcto? El conocimiento de la Constitución lo tenemos todas y todos los servidores, efectivamente, pero también en la plática, por ejemplo, que tuvimos las y los consejeros con el presidente, él nos pidió darle claridad de qué no puede y qué en su caso puede hacer. En este caso, le hemos dicho en otras resoluciones y ha quedado muy claro que ningún servidor público, el presidente con mayor razón, porque es el máximo nivel en la jerarquía de los cargos del gobierno federal, no puede estarse inmiscuyendo en cuestiones electorales o con las fuerzas políticas, ni a favor ni en contra. Y mire, hay una comunicación que tienen en este programa matutino en la que unos reporteros le hacen una pregunta al presidente que tiene que ver con el proceso interno de Morena, precisamente. Y el presidente ahí de manera muy clara les dijo, por favor, yo no me puedo meter en esto porque no lo tengo permitido. Esa misma claridad es para todas las fuerzas políticas. No puede ser ni a favor ni en contra de nadie, porque al gobierno, la Constitución, a los servidores públicos de gobierno, la Constitución se los impide. Claudia Zavala, consejera, te agradezco enorme esta claridad, sobre todo de los términos y de los apuntes que nos van marcando este proceso electoral. Te agradezco mucho.
Muchas gracias, Paco, por este espacio, a toda la audiencia, y les invito de verdad a que conozcan nuestras resoluciones. Ahí están los argumentos y sobre esa base, pues, abramos la discusión pública. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.